Buenos días todavía, creo, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a tardes aún a todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, ya hace tiempo, ¿verdad? Desde, creo que nos fuimos al sínodo, no me había tocado enseñar, entonces ya es un mes o un poquito más. Estamos en el Catecismo de Heidelberg y hemos llegado al Día del Señor 9. El Día del Señor 9, donde comienza con la explicación del credo de los apóstoles. Ya se acordarán del credo apostólico, por supuesto. Y entonces lo primero que decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y los días del Señor 9 y 10 tratan de ese tema, ¿verdad? Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a leer la pregunta y juntos, yo leo la pregunta y juntos decimos la respuesta. Catecismo de Heidelberg, Día del Señor 9, pregunta 26. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos, quien asimismo los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es por amor a Cristo su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo. Y además que cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo cambiará para mi bien, porque Él puede hacerlo siendo Dios Todopoderoso y lo quiere hacer también siendo un Padre fiel. Bueno, hermanos, en esta parte del catecismo encontramos un tema muy importante que es el tema de Dios como Padre. Y la realidad es que esto es indispensable para la vida cristiana y quizás sobre todo para la oración. Mientras no vemos a Dios como Padre, vamos a luchar, vamos a batallar muchísimo en la oración. ¿Por qué? Porque si vemos a Dios solamente como un gran rey, quizás pensemos, bueno, el rey me podría hacer un favor, pero ¿por qué va a querer hacerme un favor? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le interesa de mí, verdad? Pero si lo veo como Padre, pues ya con confianza me acerco y digo, pues esto o lo otro me convendría tenerlo, ¿verdad? Bueno, según yo, sometiéndolo, ¿verdad?, a su juicio, pero con esa confianza. Con la confianza de que como Padre nos considera, nos entiende, se apiada de nosotros, que le gusta hacernos bien. Mientras no vemos a Dios como Padre, entonces difícilmente nos esforzamos en la oración, porque o sentimos que de nada sirve o sentimos que somos muy indignos. Bueno, somos muy indignos, pero al Padre eso no le importa. Supongo que la hermana Arlene no espera hasta que Amy se haya portado bien para decirle, ahora sí me puedes decir lo que te hace falta. No esperamos, ¿verdad? Tienen ese acceso, tienen ese privilegio, no por lo que han hecho, pero por quienes son, por ser hijos, tienen ese acceso. Bueno, lo mismo sucede con nosotros y Dios, ¿verdad? Y entonces más adelante, cuando está explicando el Padre Nuestro, el Catecismo dice que Cristo nos enseñó a invocar a Dios como Padre Nuestro que estás en los cielos, para que el mero principio de la oración ya nos recuerde de esa reverencia y confianza infantil o como de niño que debemos tener en acercarnos a Dios. Entonces esto que pudiera parecer, bueno, ya todos lo conocemos, ¿verdad? Ya es familiarizado que Dios es nuestro Padre, pero es de muchísimo valor. Y cuando no lo percibimos, perjudica mucho nuestro caminar con el Señor, sobre todo en el asunto de la oración, pero obviamente eso también influye en todo lo demás, ¿no? Si no puedo orar libremente, ¿qué otra cosa voy a hacer bien?
difícilmente, ¿verdad? Entonces esto es de mucha importancia. Ahora, entrando en la respuesta, dice que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí hay que hacer una breve pausa nada más para señalar, Dios no es Padre por nosotros. Nosotros no le constituimos como Padre. Dios es Padre, ¿por qué? Porque en la unidad de la Trinidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se podría hablar de Dios como Padre independientemente de nosotros. Aquí hay un catecismo y aquí hay una silla. Podemos hablar de Dios como Padre independientemente de su relación con nosotros. Por eso incluyen la palabra eterno. Siempre la primera persona de la Trinidad ha sido Padre de la segunda persona de la Trinidad. Eso nunca ha cambiado, nunca cambiará. Dios es eterno. Día del Señor 9. Ahora es el eterno Padre de su Hijo. Su Hijo es también nuestro Señor Jesucristo. Y ya nos están dando una indicación, ¿verdad? Esto que es cierto de Dios en su esencia tiene cierta relevancia para nosotros. Pero antes de llegar a la relevancia para nosotros, primero explica la primera obra externa de Dios. Las obras externas de Dios son todo lo que Dios hace fuera de su propio ser. Las obras internas son lo que hace dentro de sí mismo, ¿verdad? Pero las obras externas son lo que hace fuera de sí mismo. ¿Quién ya sabe cuál es la primera obra externa de Dios? La creación, exactamente, hermana. Porque antes de la creación no había nada fuera de Dios. Entonces, a fuerzas, esa es la primera obra externa, ¿no? Ok, entonces dice, ¿quién de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos? Obviamente así comienza la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y habla de cómo Dios formó el universo, pero también de cómo rellenó las distintas divisiones del mundo, ¿verdad? Peces en el mar, pájaros en el cielo, bestias, gusanos, etcétera, sobre la tierra, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad? En el jardín de Edén. Entonces, ya con eso estamos familiarizados, pero vale la pena recordar, ¿verdad? El catecismo y la Biblia, ¿verdad? Porque el catecismo sigue el patrón bíblico aquí. Quiere que recordemos que el Dios quien invocamos como Padre en la oración es el Creador. Bueno, el hecho que sea Creador es importante por varios motivos. Significa que Él es dueño de todo, ¿verdad? ¿Quién puede ser más dueño de algo que Dios es del mundo? Porque si yo hago algo, si yo invento algo, si yo lo construyo, digo, esto es mío. Pero todo lo que inventé, lo que construí, etcétera, viene de materiales que ya existieron, ¿verdad? Vienen de cosas que yo recibí de otra parte. Pero lo que Dios hizo no tuvo otro origen. De la nada Dios lo hizo. Entonces Dios es el dueño absoluto. Puede hacer lo que quiere con toda la creación porque es de Él. Entonces es soberano también. Él decide, no nosotros. Pastor, ¿qué quiere decir de la nada? De la nada quiere decir que no es como nosotros, ¿verdad? Hacemos espagueti, pero no de la nada. Comenzamos con ingredientes y aunque los preparemos, aunque no saquemos salsa de jitomate de lata, aunque busquemos los jitomates, nosotros no los creamos, aunque los hayamos sembrado. ¿De dónde recibimos la semilla, verdad? O sea, todo vino de algo. Había una materia, una sustancia que se modificó, se alteró de alguna manera para que tengamos esto. Con Dios no había nada. Existía Dios, punto. Y entonces Dios crea algo que no es Dios, algo que tiene otra naturaleza completamente. Pues no lo creó ordenando cosas que ya existieron. Sí ordenó cosas, pero primero los creó, los hizo tomar existencia simplemente por su palabra.
Bueno, es impresionante eso, ¿verdad? Por eso es dueño absoluto, por eso es sumamente soberano sobre todo. Y claro, eso también implica que lo que aprendemos de Dios, de la creación, su eterno poder, su deidad, podríamos agregar su sabiduría, ¿verdad? Porque para ordenar un mundo donde todo funciona, es impresionante. Es a ese Dios, el Dios omnipotente, el Dios de tanta sabiduría, al cual apelamos en la oración. Pero Dios no hizo la creación, dijo, bueno, que exista y ya, sino que sigue el catecismo a decir, quien asimismo sostiene y gobierna el cielo y la tierra por su eterno consejo y providencia. Entonces su eterno consejo es el plan de Dios, ¿verdad? Su providencia se va a definir en el Día del Señor 10, pregunta 27, el poder todopoderoso de Dios y presente en todo lugar, por el cual, como si fuera por su propia mano, Él todavía sustenta el cielo y la tierra con todas las criaturas y los gobierna, etc. Entonces, el consejo eterno es el plan de Dios, la providencia es su poder ejercitado en hacer que la creación continúe, hacer que las cosas funcionen, en dirigir todo hacia el fin que Él quiere. Bueno, Dios creador, sustentador, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Que por medio de Cristo podamos conocer a este Dios, podamos platicar con este Dios, podamos exponer nuestras pequeñas necesidades ante este Dios quien todo lo gobierna, quien todo lo sostiene. Sería fácil pensar, bueno, Dios no se va a preocupar por mí, ¿verdad? Yo soy como una pulga o un gusano y Dios ahí está ocupado con las estrellas, ¿verdad? Y las galaxias. Bueno, recordemos, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios no se cansa, no duerme, no se distrae y tiene una mente infinita que puede abordar todo. Nosotros decimos, bueno, somos muy pequeños para Dios, pero para Dios, ¿qué cosa es grande en comparación con el Señor? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, dice Salomón. Dios es más grande que todo el universo. Y entonces, o sea, si una galaxia le parece chiquita, pues claro, mis asuntos quizás le parezcan chiquitos, pero no por eso los descuida, ¿verdad? No por eso no se preocupa. Él es capaz de prestar atención a todo. Como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ni siquiera un pajarito cae del cielo sin su Padre. Dios acompaña a los pajaritos a lo largo de toda su vida y está activo con ellos. Bueno, si con los pajaritos, ¿cómo no con nosotros también, ¿verdad? Creados a su imagen y semejanza. Pero el privilegio no se acaba con esto. Todavía hay un paso más. Después de donde dice el número 2 ahí, este eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo es por amor a Cristo su Hijo, mi Dios y mi Padre. Ahora, aquí hay dos puntos de gran importancia. El Padre eterno es mi Dios y mi Padre. Eso ya es algo muy importante, ¿verdad? Es sumamente concernedor para nosotros, es algo que nos afecta profundamente, que tengamos al verdadero Dios como nuestro Dios, que el Padre eterno sea nuestro Padre. Pero obviamente podemos mirar en la Biblia, ¿verdad? Y podemos encontrar frases como ustedes son de su padre el diablo, que el Señor Jesucristo dirige a los judíos, ¿verdad? A los líderes judíos. Y vale la pena notar que estos están dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Forman parte del pueblo del pacto, han sido circuncidados, etc. Y a ellos Cristo les dice, son de su padre el diablo. Por naturaleza, dice Pablo en Efesios 2, somos hijos de ira. Y entonces no es automático. A veces se van a topar con personas que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. En el sentido que Dios creó a todos los seres humanos, es cierto. Pero la gente casi nunca quiere decir solamente eso. Quieren decir algo más. Quieren decir que Dios nos ve como parte de su familia
Pero eso no es cierto bíblicamente hablando. Si no estamos en Cristo, si no confiamos en Cristo, si no es por Cristo el Hijo, nosotros somos hijos del diablo, hijos de la ira, no hijos de Dios. No es automático al ser humano el ser hijo de Dios. Por la caída de Adán, por la herencia de pecado, no podemos mirar a cualquiera y decir, ese es hijo de Dios. Quizás sí, quizás no sabemos, ¿verdad? Hasta que no se ponga en claro, ¿verdad? Por una vida conforme a lo que dice Dios, por una vida que refleja el carácter del Hijo de Dios. Y entonces esto es un privilegio, no es algo que podemos tomar por hecho. No es algo que, bueno, claro que soy hijo de Dios, ¿y qué? No, hermanos. Esto es una maravilla. Esto es, quizás no sea el término exacto, pero un lujo espiritual, ¿verdad? O sea, es una de las misericordias más altas que Dios nos puede dar, decir, tú eres mi hijo, mi hija. Privilegio exclusivo. Privilegio exclusivo, correcto, pastor. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, de parte de Dios, por amor a Cristo su Hijo. Pablo lo dice, ¿verdad? Todos nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios tiene un Hijo eterno y natural, porque ese Hijo vino al mundo, porque ese Hijo nos redimió de la ira, porque ese Hijo sufrió la maldición en nuestro lugar. Cuando somos incorporados en Cristo por la fe, nosotros somos adoptados. Nosotros recibimos esa posición legal de ser hijos de Dios. Lo dice también Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1, a todos que le recibieron les dio potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios. Quienes no lo recibieron, no recibieron esa autoridad, ese privilegio, ¿verdad? Esa posición legal. Pero quienes reciben a Cristo son hijos de Dios. Y eso quiere decir entonces que Dios los trata con amor, con cariño, con paciencia. Quiere decir que Dios los disciplina, ¿verdad? ¿Qué padre no disciplina a sus hijos? Pues el padre que no los ama. Y Dios no es un padre así, ¿verdad? Castiga a todo hijo que corrige, dice Proverbios, y lo reitera Hebreos capítulo 12. Pero Dios ama, es paciente, entrena, corrige, sí, pero es para el entrenamiento a la vida de justicia. Y lo mismo lo vivió Jesucristo, ¿verdad? Aunque fuera hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, dice Hebreos 5. Bueno, nosotros también, ¿verdad? Aprendemos obediencia en parte por la palabra, en parte por la instrucción, pero en parte también por la corrección, en parte también por lo que padecemos, por las experiencias de la vida. Dios, como Padre amoroso, da herencia a sus hijos, ¿verdad? Pueden leer acerca de eso en el libro de Efesios y Colosenses. Se habla de la herencia de los santos en la luz. Y claro, viene anticipado en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando reparten la tierra prometida. Es un anticipo del momento cuando Dios repartirá a cada uno de nosotros nuestra porción en la herencia que ha reservado para nosotros. O sea que Dios es un buen Padre celestial, ¿verdad? Es el mejor Padre. No se equivoca como padres celestes, ¿verdad? De hecho, Hebreos lo maneja desde ese punto de vista, ¿verdad? Dice, mira, nos sometimos a nuestros padres carnales, cuanto más al Padre de los Espíritus, ¿verdad? Porque los padres carnales, pues, son limitados, tienen sus errores y defectos, ellos también están en proceso. Pero el Padre Eterno no está en proceso. Él es perfecto. Y como Padre perfecto, podemos confiar. Entonces, esta pregunta en el catecismo nos debe de dar mucho regocijo. El Dios creador, el Dios de toda esta majestad y poder, sabiduría y dominio y autoridad, es mi Padre. Eso sería totalmente inexplicable si no fuera por Cristo. Pero a través de Cristo, por medio de Cristo, me adopta,
me constituye su hijo, me hace nacer de nuevo y me concede entonces todos los privilegios de los hijos de Dios. Algunos privilegios son para este tiempo, ¿verdad? Como la corrección, la disciplina. Otros privilegios son para el futuro. Pues lo mismo con los niños, ¿verdad? Bueno, Ethan no está aquí, ¿verdad? Pero si estuviera Ethan y está Moisés, pues Ethan y Moisés tienen distintos niveles de privilegios, ¿verdad? A Ethan no se le permite manejar el carro, ¿verdad? Esperemos que... A Moisés tampoco. Ya los he oído dar. Moisés tiene más libertad, ¿verdad? Tiene acceso a más. Entiende más a su papá de lo que Ethan no entiende, ¿verdad? Han dialogado más, han convivido más y Moisés ya tiene más experiencia, más entendimiento, más madurez, ¿verdad? Hay privilegios. Igualmente son hijos del pastor. Uno tiene acceso a privilegios distintos que el otro. Ethan tiene sus privilegios, pero todavía no está listo para todos los privilegios. Bueno, igual nosotros, ¿verdad? Hay privilegios que son para esta temporada, mientras estamos en este mundo. Hay otros privilegios, son nuestros, pero todavía no somos aptos para esos privilegios, ¿verdad? Y entonces vendrán posteriormente. Pero podemos confiar que nuestro Padre sabe lo que hace, que nos da la instrucción, la corrección, los privilegios en el momento oportuno, ¿verdad? Que dirige toda nuestra vida con suma sabiduría. Y entonces, eso quiere decir que nosotros podemos venir a Dios con confianza. Y es lo que dice el catecismo enseguida, ¿verdad? En quien yo confío de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo. Eso está basado en la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, bueno, a ustedes, si su hijo les pide un huevo, ¿le darán un escorpión? Pues no. Y entonces el Señor Jesucristo saca esta lección. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Bueno, los padres en esta tierra son malos, ¿verdad? Todos están contaminados por pecado, se pueden equivocar, pueden cometer maldades, ¿verdad? Pero si el hijo pide algo de comer, es muy rara vez que el padre no les da algo, es muy rara vez que no suplen algo, y como dice el Señor Jesucristo, si piden pan no les da una piedra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que el Padre Celestial es mejor. Bueno, y entonces podemos confiar que si le pedimos huevo, no nos dará escorpión. Podemos confiar sin duda alguna que Él suplirá todo lo necesario. Por medios, por supuesto, ¿verdad? Y un gran medio es nuestro esfuerzo en el trabajo, pero suplirá. Ahora, aquí hay un caso que no menciona explícitamente la Biblia. ¿Qué tal si el hijo pide un escorpión? Ay, eso hacemos todos los días nosotros con Dios. Pedimos lo que no deberíamos. Exactamente, hermana. Bueno, en este caso terrestre, si Belén viene con un escorpión y dice, mami, lo quiero comer, su mamá le va a decir que no. Bueno, supongo, hermana Silvia, no quiero poner palabras en tu boca, pero supongo Frito, sí. que no lo va a preparar luego para que ella se lo coma. Sí hay paletas de escorpión, ¿verdad? A lo mejor no han visto. Creo que es una prueba de lo lejos que nos hemos desviado de la verdad, pero ese es otro asunto. Nosotros a cada rato le pedimos a Dios lo que no nos conviene o lo que no nos conviene todavía. Y los hijos hacen lo mismo. Son capaces de decir, yo quiero ir a jugar a la calle, pero no se debe ir a jugar a la calle cuando están pasando carros, ¿verdad? O cualquier cosita, ¿no? Se les llega a la mente, se quieren rapar el cabello, quién sabe qué, ¿no? Y como padre uno les tiene que decir, no. Pues Dios hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Pedimos escorpiones y rehúsa darlos. Pero sí da huevo, sí da pan, sí da leche, sí da lo bueno. Y entonces cuando pedimos y no recibimos, debemos sacar la conclusión. Eso no es bueno para mí en este momento. Quizás no sea del todo malo, pero quizás no conviene.
quizás nos haría daño, ¿verdad? Quizás, quién sabe, ¿verdad? Podemos confiar que Dios sabe lo que hace desde ese punto de vista. Pero Dios no solamente provee para alma y cuerpo, además, cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo cambiará para mi bien. Eso sale de Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que andan conforme a su propósito, o los que son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Pero se nota aquí como el catecismo reconoce que Dios es soberano, no puede decir que los males que nos alcanzan en esta vida provienen de otra fuente. A final de cuentas, Dios está en control. Si Dios está en control, Dios está en control de la enfermedad. Y entonces Dios está en control de quién muere en qué momento de su vida. Dios está en control de todo. Y la Biblia nunca intenta decir, bueno, eso malo que sucedió no lo hizo Dios. Reconoce que el diablo a veces está metido, como en el caso de Job. Reconoce que hay consecuencias por lo que hacemos nosotros, reconoce la maldad de la otra gente, etc. Pero nunca dice, bueno, Dios no pudo prevenir eso. Dios está en control. Por un lado, esto nos da el reto, ¿verdad? Lo que sea que recibamos, tenemos que decir, ahí está la mano de Dios. Dios me repartió este sufrimiento, esta pérdida, esta tragedia, esta dificultad, este malestar. Es cierto, Dios sí te lo repartió. ¿Pero por qué? Y a mucha gente no le gusta esa parte. Bueno, de hecho, hay muchos predicadores, ¿verdad? Que dicen, mira, no eches la culpa a Dios de que tú eres pobre, es tu culpa que tú eres pobre, o es la culpa del diablo, es... ¿Quién sabe, no? Pero si Dios es el creador de todo, si Dios es el gobernador de todo, a final de cuentas lo que sucede bajo su control. Ahora, eso no es por decir que Dios aprueba el pecado, eso no es por decir que Dios manda pruebas al azar. Porque la Biblia sí dice que él sí no nos tienta, ¿no? Sí, aclara eso. Correcto. Sí, Dios no nos incita a hacer lo malo, pero Dios nos pone a prueba por medio de varias dificultades, ¿verdad? Y entonces, en cada una de ellas, debemos de reconocer, esta es la mano de mi Padre Celestial. Por un lado, entonces, no debemos de quejarnos. Podemos llorar, podemos lamentarnos, podemos sentir lo que sentimos, pero eso no es lo mismo que quejarnos, ¿verdad? Decir, ay Dios, tú estuviste mal en permitir esto, ¿verdad? Siempre que llegamos al borde de decir, Dios está mal, hay que retroceder, ¿verdad? Porque estamos a punto de cometer un error muy grande. Dios nunca está mal, nunca. Nosotros frecuentemente, pero Dios nunca. Y entonces, pase lo que pase, Dios no está mal. Pero Dios nos... Hubiera sido posible para Dios simplemente dejarnos con eso. Mira, es mi voluntad, confórmate, cállate ya. Pero Dios no lo hace así, ¿verdad? Dios se apiada de nosotros, es el significado de misericordia, que ve nuestra miseria y lo alivia. Pero además de eso nos da esa promesa de Romanos 8:28, que esto me va a ayudar a bien. Ahora, en el contexto se define el bien, en el versículo 29, el bien es ser conformado a la imagen de Cristo. Yo siento, ¿verdad? Yo creo que el bien es que yo me vuelva rico y poderoso y muy influencial, ¿verdad? Que todos me hagan caso y que pueda corregir muchos aspectos de nuestra sociedad. Ese no es el bien que Dios tiene en mente para mí. El bien es que yo sea más como Cristo. Bueno, si el bien fuera que yo me volviera rico y poderoso, enfermedades, retrasos, golpes inesperados donde tengo que pagar dinero que no tengo, no me servirían, ¿verdad? Pero cuando el chiste es ser conformado a Cristo, todo eso me sirve, me ayuda para bien. Es pesado, es malo en su propia naturaleza, pero Dios lo gobierna de tal manera que resulta en bien. El ejemplo supremo de esto es la crucifixión. ¿Qué es peor que matar a Cristo? Pero sin la muerte de Cristo no hay salvación. Dios trajo el bien mejor del mal peor. Bueno, si lo hizo en el caso de Cristo, ¿qué espero en mi vida? Personalmente hablando, ¿no? Pero todavía hay estas últimas frases para concluir.
Y Él puede hacerlo siendo Dios todopoderoso y lo quiere hacer también siendo un Padre fiel. Y es un buen punto para terminar, ¿verdad? Porque como que hemos dado vuelta. ¿Quién es Dios? Pues es el Creador, es el omnipotente, el todopoderoso. Pero ese Dios todopoderoso es mi Padre. Le puedo tener confianza entonces porque hay abundancia de poder, pero también le puedo tener confianza porque hay abundancia de amor. Como creador, no hay límite a lo que puede hacer. Como Padre, no hay límite a lo que está dispuesto a hacer, excepto el límite de qué es para mi bien. Ese es el límite. Bueno, con esa confianza podemos orar, ¿verdad? Eso sí es motivo, fuente, fundamento para la oración, ¿verdad? ¿Cómo se puede vivir sin Dios? Entonces, O sea, la gente que vive sin tener a su Dios, a su Padre, que tiene un plan para su vida, que pase lo que pase, está seguro en sus manos. se distraen mucho, pastor, se distraen mucho. Y es pesado, ¿verdad? Vivir así, o sea, se ingenian distintas teorías. Yo creo mi propio significado, o se felicitan por su valentía en reconocer que aparecieron y van a desaparecer y ya no pasa nada, pero también toman consuelo en eso, ¿verdad? Porque dicen, bueno, no hay castigo, no hay juicio, no hay... Pero luego al ver nuestra fragilidad, ¿verdad? Una enfermedad y Ya se acabó tu tu poder. No, necesitamos un Padre Celestial, ¿verdad? Somos como bebés muy chiquitos. Y como dice usted que no tuvo límite para amarnos y darnos lo mejor porque sirvió a su propio hijo. Sirvió a su propio hijo, exactamente, hermana. Así es. Y esa es la confianza, ¿verdad? A veces, como un amigo mío me dijo, es que siento que Dios me metió una mala jugada. Bueno, se entiende, ¿verdad? A veces sí sentimos eso, pero la prueba de que no está en Cristo y no en otra cosa. Bueno, hermanos, ya todas las otras clases han concluido, así que creo nosotros también debemos concluir con una breve palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos que por medio de Cristo tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a vivir en esa confianza, con sumisión, pero también con una vida abundante en oración, porque no hay límite a tu poder y no hay límite a tu amor para con nosotros en Cristo tu Hijo. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. Amén.